Sí, señor. Del tanque de Cuidado con agua. esto de que casa. acabo de decir. Bañarse adentro del tanque. El que abastece. El que abastece de sí, agua el mismo, el potable único. su vivienda. Y pero Con una tapa de cemento no bien es muy pesada. higiénico. Ya de por sí un tanque de agua no es muy higiénico. Y con usted adentro, imagínese. Discúlpeme, no lo tome ¿Muy mal. higiénico para mí o por los que vayan a ingerir agua potable? No, los que vayan a ingerir. No, agua pero yo la potable. hago hervir. Todo lo va a servir. Todo. Y si imagínense, no me voy a tomar el agua de los que se andan bañando adentro del tanque. Y bueno, La tapa del tanque, ¿usted la tiene puesta o lo deja destapado? Yo lo dejo destapado. Sí. no, ¿por qué lo deja destapado? Le voy a explicar, porque un día me subí a limpiar el tanque, Sí. justamente, porque estaba lleno, con el tiempo se llena Sí, claro. de animales muertos, Aves, también de corral. avechuchos de Viejas toda que se ahogan, índole, plumas, hojas, Ojos. cosas, Sí, cosas que... podredumbres de toda índole. Entonces dije, voy a limpiar el tanque de agua, porque quise tomar un mate y salía de la canilla Dicho ya. un catálogo de la fauna de la pampa húmeda. Y entonces me metí dentro y llegó mi cuñado y por hacer un favor tapó el tanque. Dijo, uy, se han olvidado de tapar el tanque. Después no quieren Sí, que que caigan la por fauna de la sí. pampa húmeda ingrese en el interior del mismo. Y le Y puso lo la tapó. tapa. Y yo estaba adentro. Pero no le gritó usted. En el primer momento no, porque yo estaba ensimismado en la tarea. Y porque nunca no me escuchás di lo que cuenta dice, que- claro. Vi que el sol se ocultaba, qué sé yo. Después cuando quise salir fue la cosa. Y vi que estaba tapado, entonces empecé a gritar, pero fue inútil, mi cuñado ya se había ido y probablemente, seguramente, no hubiera escuchado mis No, no. ayes de dolor, ni aunque hubiera permanecido en mi casa. porque Sale por las canillas la voz, pero hay gente que eso cree que son fue, lo, fantasmas, sí, ¿no? eso fue lo que traté de hacer. Claro. Pero soy no, la canilla. no había nadie, ¿sí? Una cosa así, ¿no? Bueno, empezó a subir el agua Sí, empezó Ya, a la noche sonar, sube. Claro. y, bueno, ya me estaba ahogando. Pues yo no sé nadar. Ah, pero igualmente, aunque supiera ahí adentro, no tiene manera de escapar. ¿Cómo no tengo manera de Flota, escapar? ¿cómo Sí. que no? Cualquier atleta Sí, lo sabe. pero no hay espacio hasta el Bueno, flotador. Por lo mo- menos sabemos... morí ahogado. Morí ahogado, no se me ocurre ningún final. A ver, Pero qué bien se lo ve. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regalar piletones o fuentones para lavar la ropa. y vale para escuchar el programa que sigue también. Sí, ¿cómo no? a las madres A las que se madres. encuentran aquí. Siempre un buen regalo para una madre es una tabla de lavar, ¿Te parece? O una tabla de sí, surf. un trapo de piso y todo. Para que la madre pueda lavar mientras usted tranquilamente... Adiós, mamá. Voy a salir un Me ratito. voy a acabar, ¿eh? Permiso, pausa. Señores, hablaremos hoy de algunos espacios y lugares de los mitos egipcios. Ustedes saben que los dioses egipcios no son muy simpáticos para este programa. Los mitos del Egipto son complejos, burocráticos, caprichosos. Quizá, o al menos en la humilde opinión de este charlista, quizá no tienen un régimen poético tan intenso como otros, como por ejemplo los mitos griegos O los mitos, nórdicos incluso, ¿no? escandinavos, ¿no? En otras mitologías, el lugar donde los dioses vivían era un lugar de magníficos palacios, fuentes, jardines, por ejemplo, el palacio de Odín, o si no, el Valhalla, aquel establecimiento nórdico en donde son agasajados quienes mueren en batalla, y entonces allí beben toda la noche y comen, y son atendidos por señoritas, Y no pero son- al amanecer van a la batalla. Batallan todo el día y allí son heridos y aún muertos. Eso es lo que se llama morir en su ley, justamente. Claro. De ahí. Entonces, aquel palacio, y ahí nótese también un enorme significado, aquel palacio, el paraíso que da a los guerreros es guerra. Es así la cosa. Pero, como quiera que sea un palacio hermoso, no hay en los mitos egipcios una
algunas construcciones de esa naturaleza. No se ven palacios, ni hay descripciones de un lugar mágico, hermoso, donde los dioses hacen notar su poder a través de la arquitectura. Los dioses viven, claro, más o menos bien, pero no hay descripciones de los lugares donde vivían. El cielo era el lugar de residencia natural de las divinidades astrales, y las decisiones divinas bajaban desde el cielo a la tierra, y allí se propagaban a través de la palabra y la escritura. Ahora, los dioses parece que vivían en el cielo, pero tenían que alimentarse en la tierra, de modo que bajaban cada día y pasaban con cierta facilidad del cielo a los espacios terrestres. El espacio celeste era más tranquilo, pero el espacio terrestre les resultaba imprescindible para alimentarse. Además, el universo celeste y el terrestre mantenían relaciones constantes. Había un centro creado alrededor del valle del Nilo, y los egipcios tenían la idea de que conforme uno se alejaba de esas regiones, el mundo se tornaba caótico e impreciso. Desde luego, en un país que era, como se ha dicho, un don del Nilo, el río tenía un lugar fundamental en el paisaje, no solo en el paisaje de los hombres, sino también en el paisaje de los dioses. Tanto es así que todos los dioses andaban en barco, cosa que no se ha visto en ninguna otra religión. Los barcos de los dioses egipcios eran solamente un medio para que el dios no se ahogara. O sea, era un indicio de su poder limitado. Horus se desplazaba en barco para combatir a sus enemigos. Ra no utilizaba otro medio de transporte, incluso cuando visitaba a otros dioses. Caminar y sobre todo correr se consideraban como actividades solo aceptables en situaciones conflictivas para un dios. Por ejemplo, cuando había que atrapar a algún fugitivo. Eso sí, cuando corrían ligero. Tenían gran velocidad. Aquiles también. No habían creado al mundo tampoco estas divinidades, pero podían producir modificaciones en el paisaje. Por ejemplo, por ahí hacían pozos, cosas caprichosas, ¿no? Había un pozo en Farbaitos que nadie tapaba porque lo habían hecho los dioses. Y se decía que si alguien tapaba el pozo se iba a vengar aspirando todo el aire de los alrededores, tal como sucede con la fábrica de infladores El Rey del Inflador. Era un pozo vengativo como tantos. Otra cuestión caótica también de los mitos egipcios es que los dioses no habitaban todos juntos en un mismo lugar, estaban desparramados. Se me dirá que en Grecia también ocurría eso. En los mitos griegos los dioses andaban por ahí, pero estaba por lo menos el Olimpo, estaba el centro, que era una especie de sede central, ¿no? Pero en Egipto no. En Egipto no había ni siquiera esa sede. La dispersión a veces era tal que algunos de los dioses se sentían desconcertados por no saber dónde estaban sus compañeros. Y seguramente habría dioses extraviados y perdidos. Había una arquitecta que construía moradas para dioses. Se llamaba Seshat. Era ayudante de Tot, que era posiblemente el más sabio de los dioses egipcios, tal vez porque fue rescatado y enaltecido por historias posteriores a la civilización egipcia, ¿no? El caso es que esta chica, Seshat, la ayudante de Tot, se encargaba de construirles la vivienda a los dioses. Se encargaba de los planos, de los trazados, era experta en el arte de la astronomía, que le permitía orientar de forma correcta las construcciones. Dioses más poderosos, lo digo de nuevo, dioses más poderosos hubieran sido capaces incluso de modificar las estrellas. Es decir, en vez de orientar mi casa para que mire al norte, oriento el norte para que mire a mi casa. Los dioses y los hombres, digo en otro orden, no se mezclaban con facilidad, excepto cuando los dioses necesitaban esconderse buscando el anonimato. Así que los dioses, cuando querían ocultarse, vaya a saber por qué, se imagina que un dios que necesita ocultarse no es demasiado poderoso. Bueno, se ocultaban entre los hombres haciéndose los giles. Y otra característica que es interesante es la del más allá. Hemos hablado de residencias celestes, pero el cielo no era el más allá. El más allá es también una construcción. Es algo, lo hicieron, lo inventaron, porque es una residencia subterránea, creada para Osiris,
y luego para todos los hombres que se morían. Según algunas tradiciones, el demiurgo solar había creado incluso este más allá para su reposo nocturno, como una especie de garage. El sol descansaba de noche y nada más. Pero este imperio subterráneo respondía a la idea de una invención, de una construcción. El sol, desde luego, pasaba por el más allá en un breve viaje nocturno, e incluso dicen que bajaba un poco las luces. El sol bajaba un poco las luces para no encandilar a los habitantes de aquel mundo, ¿no? El mundo de los muertos. En los mitos aparece también una idea curiosa, ¿no? Desde el mundo de los vivos, si vos pegás la oreja al suelo, podés escuchar lo que está sucediendo en el mundo subterráneo. Nunca en ningún mito fue conveniente tomar contacto con los muertos. Siempre había que tener mucho cuidado. Las salidas del muerto al espacio terrestre estaban sometidas a un control. Los muertos debían llevar, digo en los mitos egipcios, Sí. tenían que llevar un aval de Osiris y un salvoconducto de Anubis, el dios con cabeza de chacal, ese que parece un perro, ¿no? Cara de perro. Es una especie de decreto que venía con un salvoconducto redactado por el propio Tot. Esto revela la esencia escribanil y leguleya de los mitos egipcios. Bueno, ¿a quién se le ocurre que un muerto que vuelve a la vida tenga que llevar un certificado de buena conducta en papel sellado de 2 pesos, ¿no? ¿Qué es eso? Una cosa de escribanos. El mundo de los vivos, desde luego, disponía de medios muy escasos e imperfectos para comunicarse con el mundo de los muertos, tal como ocurre ahora. Cada vez son más imperfectos. Sí. Había algunos mensajeros de los dioses que venían a veces del mundo de los muertos hasta el cielo.